Si llevas suficiente tiempo en este oficio, aprendes a respetar los presentimientos. Pero aquella noche de abril, el cansancio me ganó la partida. Llevaba horas peleando contra el sueño en un camión viejo y ruidoso, de esos que te transmiten cada vibración del asfalto directo a la columna. Solo quería llegar a casa. Fue esa prisa estúpida la que me hizo girar el volante hacia la vieja desviación. Era una boca de lobo, un tramo olvidado por Dios y por el gobierno, sin líneas pintadas, oscuro como el fondo del mar. Sabía que esa curva tenía mala fama, que había cobrado vidas, pero el camino nuevo estaba demasiado lejos. Al entrar en la zona de la curva, la realidad se sintió espesa. La radio, que era mi única compañía, no solo se apagó, fue sustituida de golpe por una interferencia agresiva, un zumbido eléctrico y violento, idéntico al que hacen las bocinas viejas antes de que entre una llamada al celular. Por instinto, busqué mi teléfono en el asiento del copiloto. Fue una distracción de un segundo. Al levantar la vista, mis luces altas cortaron la oscuridad y revelaron lo imposible. A 30 metros, clavada en el centro de mi carril, había una mujer sentada en el asfalto. Estaba de espaldas a mí. Frené a fondo. El camión se quejó. Las llantas amarradas se arrastraron por el pavimento hasta quedar a pocos metros de ella. El silencio que siguió fue sepulcral. Lo que me heló la sangre no fue verla ahí, sino su indiferencia. Ante el rugido de un motor diésel y luces cegadoras, ella no se inmutó, no se asustó, no se levantó. Y entonces empezó a moverse. No se puso de pie como una persona normal. Empezó a arrastrarse hacia mí de espaldas, dislocando las extremidades en ángulos que desafiaban la anatomía, moviéndose como una araña rota y mecánica. El pánico me tomó por el cuello. Metí la reversa con las manos temblando tanto que apenas pude sujetar la palanca. El camión rugió hacia atrás, alejándose de aquella aberración. Mientras ganaba distancia, vi por el parabrisas la imagen que me persigue en pesadillas. La mujer, sin dejar de arrastrarse hacia atrás, comenzó a girar el cuello lentamente, buscándome. Lo hizo con una naturalidad mecánica, inhumana, queriendo ver quién escapaba. Manejé en reversa kilómetros eternos, sudando frío, mirando obsesivamente los espejos, esperando ver sus extremidades rotas corriendo tras de mí. Casi al llegar a la autopista, vi a una patrulla entrar a ese mismo infierno. Pasaron junto a mí, ignorando mi maniobra ilegal, y se metieron directo a la oscuridad de donde yo huía. No sé qué encontraron los oficiales esa noche. Solo sé que hoy ese camino está sellado con muros de concreto. Y cada vez que paso cerca, doy gracias por no haber tenido la valentía de bajar a ayudar. Hay lugares en el mapa donde Dios simplemente no mira, y la zona del silencio es uno de ellos. Cualquiera que haya cruzado ese triángulo entre Durango, Chihuahua y Coahuila sabe que el aire ahí pesa diferente. No es solo la falta de señal de radio o las brújulas que giran como locas, es una sensación de vacío, como si estuvieras manejando sobre la piel de un planeta muerto. Eran las 3:15 de la madrugada. Lo recuerdo con exactitud porque fue la última vez que miré el reloj digital del tablero antes de que el mundo se rompiera. Llevaba una carga de vigas de acero hacia Jiménez, un viaje rutinario que había hecho 1000 veces. La noche era perfecta para manejar, fresca, despejada, con una luna ausente que dejaba ver un océano de estrellas sobre el desierto. Mi única compañía era el zumbido hipnótico de los 18 neumáticos sobre el asfalto y una taza de café que ya se había enfriado 3 horas atrás.
Todo comenzó con un detalle insignificante: el sonido. El motor de mi Kenworth, una bestia diésel que ruge como un dragón, empezó a sonar lejos. No se apagó, simplemente el sonido se fue amortiguando, como si alguien me hubiera tapado los oídos con algodón. Golpeé el tablero, pensando que era la presión en mis oídos por el cambio de altura, pero luego se fue la estática del radio CB. Ese siseo blanco y constante que te acompaña siempre desapareció. Quedé envuelto en un silencio absoluto, tan profundo que podía escuchar el bombeo de mi propia sangre en las sienes. Miré por el retrovisor izquierdo y la vi. Al principio mi cerebro intentó racionalizarlo. Dije, es un autobús, es un colega con faros de xenón mal ajustados, pero la lógica se desmoronó rápido. La luz no estaba sobre el asfalto, no había haces de luz cortando la oscuridad ni rebotando en las líneas de la carretera. Era una esfera, una bola perfecta de luz blanca, suspendida a unos 5 metros de altura, flotando justo encima de la esquina trasera de mi caja. Lo que me aterrorizó no fue que volara, sino su textura. No era luz como la de una lámpara, era luz sólida. Parecía un líquido denso, como mercurio incandescente o leche hirviendo contenida en una esfera invisible. No emitía radiación hacia afuera, no iluminaba el desierto alrededor. Toda su energía estaba contenida, pulsando. Y me seguía. Mantenía la exacta velocidad de mi camión, 90 kilómetros por hora. Si yo aceleraba, ella aceleraba. Si yo soltaba el pedal, frenaba sin inercia, desafiando cualquier ley física que yo conociera. El miedo primitivo se apoderó de mí, ese miedo que te seca la boca y te hace sentir pequeño. Pisé el acelerador a fondo. El camión vibró, el velocímetro trepó a 100, 110, 120, una locura para un tráiler cargado, pero la esfera seguía ahí, pegada a mí como una garrapata cósmica, sin esfuerzo, en absoluto silencio. De repente, la esfera hizo un movimiento imposible. No me rebasó por el carril de alta, se deslizó hacia arriba y hacia adelante, pasando por encima del techo de mi cabina hasta colocarse justo frente a mi parabrisas. Quedé ciego. La cabina se inundó de una blancura total. No había sombras, no podía ver el volante, ni mis manos, ni el camino, solo blanco. Y entonces llegó el calor. No era fuego, era una radiación seca, metálica. Sentí cómo se calentaban los empastes de mis muelas. Sentí cómo los vellos de mis brazos se chamuscaban sin fuego. Sentí un sabor a cobre y sangre en la boca. Intenté gritar, pero no sé si salió sonido alguno. Mis párpados pesaban toneladas. La luz parecía atravesar mi piel, mis huesos, buscando algo dentro de mí. Por puro instinto de supervivencia, cerré los ojos con fuerza y pisé el freno, esperando el impacto, esperando volcarme, esperando morir. Fue un parpadeo. Lo juro por la vida de mis hijos. Solo cerré los ojos un segundo. Cuando los abrí, la luz no estaba. El camión estaba detenido. El motor estaba apagado y frío. Frente a mí, el sol estaba saliendo por el horizonte, pintando el desierto de naranja. Me quedé paralizado, agarrando el volante con las manos engarrotadas. Miré el reloj, 7:30 de la mañana. Habían pasado 4 horas. 4 horas perdidas en un segundo. 4 horas de las que no tengo memoria, ni sueño, ni sensación de paso del tiempo. Bajé del camión tropezando, con las piernas como gelatina. Necesitaba ver, necesitaba saber que no estaba loco. El lado izquierdo del camión, por donde se había acercado la esfera, estaba marcado. La pintura roja de la cabina estaba opaca, como quemada por el sol de 10 años en un solo instante. Pero lo peor fueron los neumáticos. Las llantas de ese lado estaban deformadas. El caucho se había derretido levemente y vuelto a solidificar, fusionándose con la grava del acotamiento. Subí a revisar los medidores. El tanque de diésel, que venía a 3/4 de capacidad, estaba seco, vacío, ni una gota. Lo que sea que era esa luz, no solo me detuvo, se alimentó, se bebió la energía de mi camión, el calor de mis llantas y 4 horas de mi existencia.
Tuve que esperar 3 horas a que pasara alguien para pedir ayuda. Dije que me dormí y me robaron el combustible. Nadie me hubiera creído la verdad. Pero desde entonces, cuando cruzo la zona del silencio, no miro los espejos. Si algo me sigue, prefiero no saberlo. A veces piensas que viajar acompañado te protege del miedo, pero te equivocas. A veces el copiloto solo sirve para confirmar que no estás loco. Iba con un compañero de trabajo, un tipo reservado, de esos con los que puedes pasar horas en silencio. Un dolor agudo en la espalda baja, una punzada fría que sentí casi como una advertencia física, me obligó a orillarme. Paramos en un descanso improvisado, una explanada de tierra rodeada de pinos inmensos que parecían tragarse la luz de las estrellas. Al bajar de la cabina, el ambiente nos golpeó. Hacía un frío antinatural, un viento húmedo y pesado que se colaba por la ropa y calaba hasta los huesos. Una niebla baja se arrastraba pegada al suelo, como si el bosque estuviera respirando. Caminábamos para estirar las piernas, cuando mi compañero se detuvo en seco. «Mira eso», susurró, señalando hacia la maleza. Ahí, en medio de la nada, lejos de cualquier rastro de civilización, había una carreola. Un carrito de bebé antiguo, podrido, cubierto de musgo y tierra como si la naturaleza lo hubiera estado digiriendo durante años. La escena era tan absurda, tan fuera de lugar, que mi compañero soltó una risa nerviosa. «Imagínate que esa cosa se empezara a mover sola», bromeó con la voz quebrada por el miedo. El bosque respondió a su broma. En cuanto cerró la boca, un llanto rompió el silencio. Era el llanto agudo, desconsolado y potente de un bebé. Sonaba justo ahí, detrás de un árbol grueso a escasos metros de nosotros. El instinto humano es una trampa. Nuestra primera reacción fue preocupación genuina. ¿Un niño abandonado en este frío? Dimos un paso hacia el árbol, y en ese instante, la realidad se rompió. El llanto no se movió, se teletransportó. Dejó de sonar detrás del árbol, y en una fracción de segundo, sonó lejos en la profundidad del bosque, luego a nuestra izquierda, luego arriba, en las copas de los pinos. El sonido nos envolvió, rebotando en todas direcciones, saturando el aire. Nos quedamos paralizados, porque al escucharlo con atención, notamos el error. Había un matiz metálico en ese grito, un tono artificial, repetitivo, como una grabación dañada. No era un bebé, era algo en la oscuridad, algo antiguo que estaba intentando sonar como un bebé para atraernos hacia la espesura, una imitación depredadora. El terror es primitivo. Corrimos hacia el camión tropezando, con el corazón martillando en la garganta. Arrancamos quemando llanta, huyendo de ese coro de llantos falsos. Mi compañero iba pálido, mudo. Yo olvidé mi dolor de espalda al instante. Lo que sea que habita en esos pinos, sabe qué sonidos tocan nuestras fibras más sensibles. Y esa noche estuvo a punto de cenar. Dicen que el enemigo más grande de un trailero es el sueño, pero yo creo que es la mente. La mente juega sucio cuando llevas 20 horas despierto. Sin embargo, lo que viví en las cumbres de Maltrata no fue un sueño. Ojalá lo hubiera sido. Bajaba hacia Orizaba. Maltrata es famosa por 2 cosas: sus asaltos y su niebla. Esa noche la niebla era la dueña del camino. Era una pared blanca y espesa que mis faros de niebla apenas lograban penetrar unos metros. Iba despacio, en quinta, con el freno de motor rugiendo, respetando la gravedad y las curvas cerradas que han matado a tantos colegas. De la nada, vi unas luces rojas delante de mí, unas luces traseras, tenues entre la bruma. Me acerqué con precaución, manteniendo la distancia. Al ir cortando la niebla, la forma del vehículo se hizo clara. Era un Kenworth T800, rojo.
Mira, igualito al mío, pensé con una sonrisa cansada. Es un modelo común, un color común, nada del otro mundo. Pero la carretera tiene formas de quitarte la sonrisa. Aproveché una pequeña recta para acercarme un poco más, evaluando si podía rebasar. Mis luces principales iluminaron la parte trasera de su caja y su defensa. Se me heló la sangre en las venas. En la defensa trasera, del lado izquierdo, había una calcomanía de la Virgen de Guadalupe. Estaba rasgada a la mitad, justo donde le había pegado una piedra hacía un mes. Bajé la vista a la placa, 98 AG4T. Era mi placa, no parecida, era mi maldita placa. Me tallé los ojos con fuerza, golpeándome la cara para despertar. «Estás dormido, idiota, estás alucinando», me dije en voz alta. Volví a mirar. El camión de adelante era idéntico al mío, hasta en la suciedad. Tenía el mismo golpe en la lodera derecha. Tenía la misma lona azul mal amarrada en la parte superior. Estaba viendo mi propio camión, mi propia vida, conduciendo 50 metros delante de mí. Mi cerebro entró en cortocircuito. Busqué explicaciones racionales. ¿Me clonaron el camión? ¿Me robaron las placas mientras dormía? Pero ninguna explicación cubría el detalle de la calcomanía rasgada o el golpe en la lodera. Eso era imposible de copiar. Entonces, el camión de adelante hizo algo que me sacó del shock y me metió en el terror puro. Aceleró. Empezó a bajar la sierra a una velocidad suicida. Vi cómo su caja se inclinaba peligrosamente en las curvas, invadiendo el carril contrario. Y yo, como un estúpido, aceleré tras él. Sentí una atracción magnética, enfermiza. Necesitaba alcanzarlo. Necesitaba ponerme a su lado, bajar la ventanilla y ver quién iba manejando. ¿Vería a un desconocido? ¿O vería mi propia cara, pálida y muerta, devolviéndome la mirada? El velocímetro subió. 80, 90, 100 kilómetros por hora en bajada. Mis frenos empezaron a oler a quemado. El camión vibraba violentamente, pero no podía dejarlo ir. Llegamos a la curva de la Pera, una de las más peligrosas. El camión fantasma entró demasiado rápido. Lo vi claramente. Vi cómo sus llantas derechas se levantaban del asfalto. Vi cómo el peso de la carga le ganaba a la física. El camión rompió la barrera de contención metálica con un estruendo de metal desgarrado. Lo vi salir disparado hacia el vacío, hacia el barranco profundo. ¡No!, grité en mi cabina. Me paré sobre el freno. Mis llantas se bloquearon. Mi camión derrapó, coleando, dejando marcas negras de 50 metros sobre el pavimento. Me detuve a escasos centímetros de donde la barrera estaba, intacta. Silencio. Solo el sonido de mi respiración agitada y el motor en ralentí. La barrera de contención estaba perfecta. No había metal roto. Me bajé con la linterna, las piernas temblando tanto que casi me caigo. Corrí al borde del barranco e ilminé hacia abajo, esperando ver el fuego, el humo, los restos de mi camión gemelo. Nada, solo oscuridad y pinos. Me quedé ahí parado bajo la niebla, oliendo mis propios frenos quemados. Entendí el mensaje. Si no hubiera visto a ese camión caer, si no hubiera visto mi camión caer, yo habría entrado a esa curva a la misma velocidad que él. Esa aparición, ese doppelganger de metal y aceite, no estaba ahí para asustarme. Estaba ahí para escenificar mi muerte. Me enseñó mi futuro para que yo pudiera cambiarlo. Me subí al camión y bajé el resto de la sierra a 20 kilómetros por hora, rezando en cada curva. Los paisajes de la sierra en el norte son hermosos, pero traicioneros. Tienen una energía antigua. Cuando empecé esa ruta, mi supervisor, un hombre viejo que no gastaba saliva en bromas, me dio una instrucción clara. Al cruzar el puente viejo, verás una cruz podrida a la orilla. No la mires. Pasa de largo y no voltees. Yo era joven y estúpido. De ida, con el sol en lo alto, busqué la cruz y la miré. Me reí de la superstición. Era solo madera vieja, una tumba anónima. Pero el regreso fue otra historia. La noche cayó con furia. Se soltó una tormenta de esas que vuelven el mundo negro, una lluvia tupida que golpeaba el parabrisas como grava. Un lugareño me había advertido:
No cantes victoria, lo malo te agarra de vuelta. Al acercarme al puente bajo la lluvia, el aire dentro de la cabina se volvió denso, pesado, como si estuviera bajo el agua. Pasé el puente rígido, con la vista clavada al frente, rezando mentalmente, respetando ahora sí la prohibición. Lo crucé y solté el aire. Creí que estaba a salvo. Kilómetros más adelante, noté un movimiento en la ventana del copiloto. Algo negro colgaba desde el techo, golpeando el cristal con la violencia del viento y la lluvia. Al principio mi mente racional me dijo que era una rama atorada o un plástico, pero se movía con una pesadez orgánica. Parecía líquido espeso o cabello mojado y largo. Traté de ignorarlo, pero la masa negra descendió más, cubriendo el vidrio. Me incliné levemente hacia el asiento del pasajero, entrecerrando los ojos para entender qué veía, y me arrepiento cada día de mi vida de haberlo hecho. Entre la cortina de pelo negro que escurría por mi ventana cerrada, vi un rostro. Alguien venía acostado boca abajo en el techo de mi camión, desafiando la física y la velocidad, asomando la cabeza invertida para mirarme a través del cristal. No vi nariz, no vi boca, solo vi ojos. Unos ojos abiertos de par en par, inyectados en sangre, fijos en los míos, mirándome al revés desde la parte superior del marco de la ventana. Empecé a gritar el Padre Nuestro. Pisé el acelerador a fondo, haciendo rugir el motor, patinando sobre el asfalto mojado, pero esa cosa no se movía. Sentía su mirada clavada en mi nuca. No volteé. Mantuve la vista al frente durante 20 minutos de pura agonía psicológica, sabiendo que tenía un pasajero en el techo. Frené derrapando al llegar a las luces del primer pueblo. Salté gritando, pidiendo ayuda. Revisamos el camión con lámparas bajo la lluvia. Nada. El techo estaba liso y mojado, pero yo sé lo que vi. Dicen que el que mira la cruz invita a la muerta a subir. Y esa noche, bajo la lluvia negra, yo le di el aventón más largo y aterrador de mi vida. En el mundo del transporte hay una regla de oro. Si pagan el triple y la carga va sellada, no haces preguntas. Necesitaba el dinero. Mi hija estaba enferma y las deudas me ahogaban. Así que acepté el flete en Tijuana. El cliente era un tipo de traje barato y gafas oscuras que no me miró a los ojos ni una vez. Papeles de maquinaria industrial, dijo, entregándome un sobre manila. No abres la caja. No te detienes en zonas pobladas. Entrega en 48 horas en una bodega federal cerca de la Ciudad de México. Firmé. Enganché la caja. Era un contenedor estándar, blanco, sin logos. Pero al subir las patas del remolque noté algo raro. El camión se asentó con un peso desigual, como si la carga se hubiera movido. No le di importancia. Arranqué. La primera noche fue el infierno. Decidí parar en un descanso alejado de la carretera, cumpliendo la orden de no zonas pobladas. Apagué el motor y me preparé un café. El silencio del desierto de Sonora nos rodeaba. Entonces lo escuché. Tum. Un golpe seco. Venía de atrás. Pensé, se soltó una cincha. La carga se está moviendo. Tum. Tum. Los golpes eran rítmicos, espaciados, inteligentes. Me bajé con la linterna y mi llave de cruz, el arma estándar del camionero. Caminé hacia la parte trasera. Los sellos de seguridad de la puerta estaban intactos. El candado brillaba bajo la luz de la luna. Puse la mano sobre la puerta de metal para sentir si algo se había caído. Lo que sentí no fue un golpe. Fue una vibración, un rasguño. Ras, casi como si alguien pasara unas uñas largas y duras contra el metal desde el interior. Recorrió toda la puerta, de arriba a abajo, justo donde yo tenía la mano puesta. Sentí el frío recorrer mi espalda. No era maquinaria suelta. La maquinaria no araña. Dije, ¿hay alguien ahí? Con voz temblorosa, pensando en un polizón desesperado. El rasguño se detuvo. Me acerqué más, pegando la oreja al metal frío. Escuché una respiración, pesada,
húmeda. Sonaba como un fuelle roto lleno de flemas. Y luego, un susurro. Un susurro que no sonaba humano porque las cuerdas vocales que lo producían eran demasiado gruesas, demasiado profundas. Abre la puerta. No era una súplica, era una orden, y venía acompañada de un olor que se filtró por las gomas de las puertas, olor a amoníaco y carne podrida. Retrocedí tropezando, me caí de espaldas en la tierra. El tráiler entero se sacudió violentamente, como si una bestia de 1 tonelada se hubiera lanzado contra las paredes desde adentro. Las suspensiones rechinaron. No lo pensé. Corrí a la cabina, encendí el motor y arranqué soltando el embrague de golpe. Manejé 14 horas seguidas. Mis ojos ardían, mi vejiga estaba a punto de explotar, pero no paré. Puse la música a todo volumen para no escuchar los golpes, porque los golpes seguían. Se volvieron frenéticos. Bam, bam, bam. Sentía como el tráiler se mecía en las rectas, como esa cosa se lanzaba de un lado a otro intentando volcarme o romper el metal. Cada vez que bajaba la velocidad para pasar un tope, escuchaba el chillido. Abre, tengo hambre. Llegué a la bodega federal. Había militares en la entrada. Vieron mi cara de terror y no me preguntaron nada. Me indicaron que dejara el tráiler en un patio interior y me fuera. Desenganché la caja a toda velocidad. Mientras desconectaba las mangueras de aire, escuché un último golpe, suave, casi burlón, justo frente a mi cara, del otro lado de la lámina. Salí de ahí quemando llanta. Me pagaron el triple, sí, pero gasté todo el dinero en terapia y en pastillas para dormir. A veces, en el silencio de mi casa, todavía escucho ese rasguño en las paredes de mi cuarto. Era una de esas noches lentas en el paradero cerca de la frontera. Estaba cenando con 2 viejos amigos, camioneros de la vieja escuela. La plática nos llevó a hablar de una construcción extraña visible desde la carretera. Un edificio triangular, gris y alto, que parecía una iglesia abandonada a medio construir. La mesera, con una calma inquietante, nos dijo mientras servía café: «Ahí se aparece alguien. Tengan cuidado». La curiosidad de 3 hombres aburridos es una receta para el desastre. Decidimos ir a ver. Caminamos 150 metros entre la maleza seca, bajo una luna que iluminaba el bloque de concreto silencioso e imponente. Al estar a unos metros, uno de mis amigos señaló hacia el alto. «Ahí hay alguien», susurró. En el vértice más alto del triángulo había un hueco a modo de ventana. Y efectivamente, algo se movió. Vimos un rostro pálido, casi blanco, enmarcado por cabello largo, que se asomó para observarnos un instante antes de ocultarse hacia el interior. Mi amigo, el más impulsivo, gritó pensando que era un vagabundo y corrió hacia la entrada. Lo seguimos, listos para una confrontación física, esperando encontrar escaleras, basura, escombros, señales de vida. Pero al cruzar el umbral, nos quedamos de piedra. El interior estaba vacío, completamente hueco. Era una sola nave de concreto desnudo, desde el suelo de tierra hasta el techo en punta. No había vigas, no había un segundo piso, no había escaleras. Levantamos la vista lentamente hacia la ventana donde habíamos visto la cara. Estaba a más de 6 metros de altura, en una pared lisa y vertical. No había forma humana de llegar ahí. Lo que fuera que se asomó para mirarnos tenía que haber estado flotando en el aire vacío, suspendido en la nada. El silencio de esa catedral de concreto nos cayó encima como una losa. No dijimos una sola palabra. 3 hombres adultos, curtidos por la carretera, salimos corriendo despavoridos, sin mirar atrás, hasta encerrarnos en la seguridad de nuestras cabinas. A veces la lógica te protege, pero esa noche la lógica se rompió frente a nosotros. El hambre te hace cometer errores estúpidos. Llevaba 2 días comiendo galletas y café de gasolinera. Iba por una carretera secundaria en Zacatecas,
un tramo que usamos para cortar camino y evitar los peajes caros. Eran las 2 de la mañana cuando vi el letrero. Restaurante El Oasis, abierto 24 horas. El letrero estaba despintado, oxidado, pero las luces de neón del local brillaban intensamente en azul y rojo. Parecía un paradero de los 80s, de esos que ya casi no existen. Tenía tanta hambre que no cuestioné por qué había luz en medio de la nada. Estacioné mi camión junto a otros 3 que ya estaban ahí. Me llamó la atención verlos: un Dina, un Fanza y un viejo autocar de nariz larga. Camiones que deberían estar en un museo o en un deshuesadero, pero que lucían operativos aunque cubiertos de polvo del camino. Entré. El aire adentro estaba viciado, denso. Olía a grasa vieja, a café quemado y a humo de cigarro. Un olor que te golpeaba porque hoy en día ya nadie fuma en los restaurantes. Había 4 hombres sentados en mesas separadas. Camioneros. Sus ropas eran extrañas. Camisas de franela viejas, gorras de marcas que desaparecieron hace 20 años. Todos tenían la mirada perdida en sus tazas. Cuando la puerta se cerró tras mí con una campanilla, todos levantaron la vista al mismo tiempo. Me se quedaron viendo. No con hostilidad, sino con una curiosidad vacía. Sus rostros estaban grises, demacrados bajo la luz fluorescente que zumbaba como un enjambre de abejas. Me senté en la barra, intentando ignorar la sensación de que yo era un intruso en un funeral. La mesera salió de la cocina, una mujer de unos 50 años, con un uniforme gris impecable pero pasado de moda. Tenía ojeras profundas, moradas. «Café y unos huevos, por favor», pedí, tratando de sonar normal. Ella me sirvió el café sin decir palabra. La taza estaba fría al tacto. Probé un sorbo. Sabía a tierra, a ceniza fría. Me dieron ganas de escupirlo. Saqué mi celular para distraerme. La pantalla brillaba con una intensidad obscena en ese lugar lúgubre, sin servicio. Obvio. Levanté la vista y la mesera estaba frente a mí, inclinada sobre la barra, mirándome fijamente a los ojos. Su expresión había cambiado. Ahora tenía miedo, miedo por mí. «No me entiendes, muchacho», susurró. Su voz sonaba raspa, como hojas secas arrastrándose. «Me perdonas, solo quiero cenar y me voy». «No me entiendes», dijo, y una lágrima negra le escurrió por la mejilla. «Todavía no te toca. Vete. Vete antes de que el patrón se dé cuenta de que tienes sangre caliente. Vete antes de que te cobren la entrada». Un escalofrío me recorrió desde los pies hasta la nuca. Fue un terror instintivo, animal. Dejé un billete de 50 pesos sobre la barra, uno de esos nuevos, de polímero morado con el ajolote, y salí caminando rápido, sintiendo las miradas de los otros camioneros clavadas en mi espalda. Subí a mi camión, puse los seguros y arranqué. Al salir a la carretera miré por el espejo retrovisor. Todo estaba oscuro. El neón se había apagado. La duda me carcomía. ¿Habían cerrado? ¿Se fue la luz? Di la vuelta en un kilómetro más adelante. Tenía que saber. Regresé al punto. Iluminé con mis luces altas. Frené en seco y sentí que el alma se me caía a los pies. No había restaurante. Era una ruina quemada. Era el esqueleto de un edificio que llevaba años abandonado. El techo se había colapsado décadas atrás. Las paredes estaban negras por el hollín de un incendio antiguo. No había vidrios, ni puertas, ni luces de neón. La maleza crecía alta entre los escombros. Y no había camiones estacionados. Estaba yo solo en la oscuridad. Me bajé con la linterna, temblando, negando con la cabeza. Caminé entre los escombros crujientes. Entré a lo que quedaba del salón principal. Llegué a donde debía estar la barra. Solo quedaba un muro de ladrillo chamuscado y lleno de polvo de años. Y ahí, en medio de la ceniza gris y la basura de ratas, ahí estaba mi billete de 50 pesos. Nuevo, brillante.
morado, descansando sobre el polvo de un lugar que dejó de existir hace 30 años. Lo dejé ahí. No quise tocarlo. Sentí que si lo tomaba, aceptaba el cambio y me quedaría ahí para siempre. Esta historia es breve, pero cambió para siempre mi forma de ver el mundo. Ocurrió cuando tenía 14 años. Acompañaba a mi padre en uno de sus viajes largos. Íbamos por una recta interminable, en plena noche. De pronto, la oscuridad monótona se rompió violentamente. A lo lejos vimos luces girando en el aire. Ambos vimos, con una claridad absoluta, cómo un automóvil perdía el control. Vimos cómo daba vueltas de campana, saliéndose de la cinta asfáltica y cayendo hacia un barranco poco profundo. Vimos incluso el polvo levantarse bajo la luz de la luna tras el impacto. Mi padre reaccionó como un profesional. Frenó el tráiler, encendió las intermitentes y llamó a emergencias. Yo bajé corriendo con una linterna en la mano, con el corazón a 1000 por hora, preparándome mentalmente para el horror. Esperaba ver hierro retorcido, sangre, fuego, gente gritando. Llegué al borde del barranco e iluminé hacia abajo. Nada. Solo había arbustos meciéndose con el viento y el canto tranquilo de los grillos. No había olor a gasolina, ni humo, ni rastro de metal. En ese momento de confusión, una patrulla de caminos apareció detrás de nosotros. Llegó tan rápido que parecía haber estado esperando. Les hicimos señas desesperados. «¡Se acaban de caer!», les gritamos, señalando el vacío. «¡Vimos el accidente! ¡Están allá abajo!». El oficial bajó de su unidad. No corrió, no sacó su botiquín. Caminó hacia nosotros con una calma exasperante. Miró hacia el barranco vacío, luego nos miró a nosotros y encendió su propia linterna. «Miren bien el suelo», nos dijo, alumbrando la hierba al borde de la carretera. Miramos. La hierba estaba intacta. No había marcas de frenado en el asfalto. No había tierra removida. Físicamente, ahí no había pasado nada. Nos quedamos mudos, cuestionando nuestra propia cordura. Los dos lo habíamos visto. Fue real. El oficial apagó su luz, nos dio una palmada en el hombro con una mirada cansada. La mirada de quien ha tenido esta conversación 1000 veces. «Gracias por detenerse a ayudar», dijo con voz suave. «Pero ese accidente que vieron, eso pasó hace muchísimos años». Se subió a su patrulla y se fue, dejándonos parados en la orilla de la carretera, frente a un barranco vacío, donde una tragedia se repite noche tras noche, visible solo para aquellos que pasan en el segundo exacto. El Espinazo del Diablo es una de esas carreteras que te exigen respeto absoluto. Curvas ciegas, barrancos de 1000 metros y una neblina que parece tener vida propia. Cualquier error aquí se paga con la vida. Para combatir el estrés y el sueño, los traileros dependemos del radio CB, la banda civil. Es nuestra red social, nuestro ángel de la guarda. Pero hay canales malditos, frecuencias donde solo hay estática y ecos. Eran las 4 de la mañana. Iba cruzando el tramo más difícil, concentrado en no desbarrancar mi carga de madera. Por puro aburrimiento, empecé a escanear los canales, buscando alguna voz humana que me hiciera compañía. Pasé el canal 5, el 9, llegué al canal 19. Generalmente ahí escuchas de todo: chistes, alertas de la federal, insultos. Pero esa noche estaba muerto, solo estática blanca. De pronto, el ruido se cortó. Fue un silencio digital abrupto, y luego una voz irrumpió en la cabina. No era una voz normal, tenía esa calidad metálica y urgente de quien está gritando con la adrenalina a tope. De fondo se escuchaba un ruido aterrador, viento aullando por una ventana rota y el quejido estructural de un chasis torciéndose. «Dios mío, no agarran, se fue el aire, no tengo frenos». La voz era de un hombre joven, aterrorizado. Se me erizó la piel,
Sonaba ahí, al lado mío. Agarré el micrófono de inmediato. «Compañero, aquí el lobo, te copio. ¿Cuál es su 20? ¿Dónde está? Pégate al cerro, usa la rampa». La voz no me contestó. No había pausa para escuchar. Seguía gritando, atrapado en su propia pesadilla. «Voy llegando al kilómetro 140, la curva. Madre Santa, viene un coche. ¡Quítense! ¡Quítense!». Miré por mi ventana. Yo acababa de pasar el poste del kilómetro 38. La curva del 140 estaba 2 kilómetros adelante. A la velocidad que yo iba en subida, eso eran unos 3 minutos, pero el hombre en el radio estaba gritando que ya estaba ahí. Me orillé en el único espacio seguro que encontré. Apagué las luces para ver mejor hacia adelante en la montaña oscura. Esperé. El corazón me martilleaba en la garganta. «Contesta», grité al radio. «Ya te escuché». Pero el radio solo devolvió estática. Pasaron 2 minutos, 3 minutos. El silencio de la sierra era sepulcral. Empecé a pensar que era una broma de mal gusto, alguien con una grabación vieja asustando novatos. Y entonces sucedió. A 2 kilómetros de distancia, en la curva superior que se veía desde mi posición, vi los faros de un camión bajando a una velocidad imposible. Escuché el rechinir real, físico, de las llantas quemándose contra el asfalto. El sonido llegó con retraso, por la distancia. «¡No!». La voz en el radio gritó al mismo tiempo que yo veía las luces del camión salir volando de la carretera. Vi la explosión de chispas cuando el chasis golpeó las rocas. Vi cómo el camión se llevaba un sedán pequeño que venía de frente, tal como la voz había advertido. El estruendo del impacto llegó segundos después. Un boom seco que retumbó en mis huesos. Arranqué y manejé hasta el sitio lo más rápido que pude. Me bajé con el extintor y el botiquín, aunque sabía que era inútil. El camión estaba destrozado en el fondo del barranco, 50 metros abajo. El coche estaba aplastado. No había sobrevivientes. Cuando los rescatistas llegaron horas después y sacaron el cuerpo del chofer del tráiler, me acerqué. Tenía que ver. El hombre estaba muerto, prensado en la cabina. Pero su mano derecha estaba agarrando el micrófono del radio CB. Lo apretaba con tanta fuerza que los dedos estaban blancos. Seguí el cable del micrófono. El aparato de radio estaba destrozado, con la carátula rota y los cables arrancados desde el impacto inicial. No tenía corriente, no tenía antena. Ese radio no podía transmitir. Lo que yo escuché no fue una petición de auxilio, fue un eco. Escuché la muerte de ese hombre viajando a través del tiempo, 3 minutos antes de que su cuerpo supiera que iba a morir. La montaña guarda los gritos y a veces te deja escucharlos antes de que sucedan. La rumorosa te cobra, siempre cobra. 17 años manejando esa sierra y lo he visto todo. Trailers volteados en curvas que conozco de memoria. Autos desbarrancados donde no debería haber hielo. Gente que jura haber visto cosas que no puede explicar. Ese 14 de marzo había llegado a la base de Tijuana desde las 3 de la tarde. El papeleo en la aduana se atascó porque al pendejo del agente aduanal se le ocurrió que mi documentación no se veía original. Pasé 2 horas convenciéndolo que mis papeles eran legítimos, mostrándole sellos, firmas, todo. Para cuando me liberaron, mi supervisor Ramírez ya me había llamado 2 veces. «¿A qué horas llegas a Mexicali?», me preguntó con ese tono que usa cuando está aguantándose las ganas de gritarte. «El cliente necesita esa mercancía mañana temprano». «Salgo ahorita, jefe, 2 horas máximo». «Más te vale». Colgó sin despedirse. Cargué los electrodomésticos, lavadoras, refrigeradores, estufas, pura línea blanca. Revisé las amarras 3 veces porque con tanto retraso, lo último que necesitaba era que se me corriera la carga en una curva de la Rumorosa. Subí a la cabina de mi Kenworth a la 1:30 de la mañana. Me había comprado un burrito de carne asada en el puesto de Doña Chuy, que está frente a la base, pero apenas le había dado 2 morditas cuando Ramírez volvió a llamar. Lo dejé en el asiento del copiloto envuelto en su papel aluminio.
Arranqué. La ciudad estaba muerta a esa hora. Semáforos en amarillo intermitente, un par de taxis, nada más. Puse a José Alfredo en el estéreo, Caminos de Guanajuato, volumen bajo, más que nada para tener compañía. 17 años manejando y todavía me cuesta acostumbrarme al silencio de las carreteras nocturnas. La subida a La Rumorosa empezó pasando las 2 de la mañana. La temperatura en el tablero marcaba 8 grados afuera. Prendí la calefacción. Mis dedos ya se estaban entumiendo. El viento pegaba como siempre pega ahí, ráfagas que te mueven el tráiler completo aunque vengas cargado. Apreté el volante. Conozco cada curva de esa sierra. He subido y bajado cientos de veces, pero el respeto nunca se pierde. He visto demasiados tráilers volteados, demasiadas cruces al lado del camino. En el kilómetro 12 está la Cruz Blanca. Siempre tiene flores frescas. Nadie sabe quién las pone. He preguntado. Otros operadores tampoco saben, pero cada vez que paso, ahí están. Rosas, claveles, a veces gladiolas, frescas. Me persigné por costumbre cuando pasé junto a ella. Diosito, protégeme, murmuré, cosa que mi mamá me enseñó de niño y nunca se me ha quitado. José Alfredo cantaba El Rey. Las luces del tráiler cortaban la oscuridad dibujando el camino. Serpentinas de luz amarilla sobre asfalto negro. Los pinos a los lados eran sombras altas, inmóviles. Pensé en mi esposa, en que tenía que llamarla al llegar, decirle que tenía razón, que arreglaríamos el techo primero. Las llantas podían esperar. Kilómetro 15. Una ráfaga de viento particularmente fuerte hizo que el tráiler se moviera hacia la izquierda. Corregí. El corazón me dio un brinco. Estas carreteras no perdonan distracciones. Concentración. Manos firmes en el volante. Ojos en el camino. 3 kilómetros después, lo vi. Al principio pensé que era una sombra, un juego de las luces, pero no. Había alguien ahí, parado en el acotamiento. Un hombre, brazo levantado pidiendo raite. Me acerqué más. Camisa de mezclilla, pantalón de trabajo café, parado muy derecho, sin chamarra. Eso fue lo primero raro que noté, que no traía chamarra, porque allá arriba el frío pela, 8 grados según mi tablero, y este tipo parado como si nada. Mi primer instinto fue pasar de largo. Son las 2:30 de la mañana, carretera sola, uno nunca sabe. Pero luego pensé, ¿y si se le quedó su unidad? ¿Y si necesita ayuda de verdad? Entre operadores nos cuidamos, es una regla no escrita. Si ves a otro tirado, paras, porque mañana puede ser tú. Toqué el freno. Las luces traseras se encendieron. Me detuve 50 metros adelante, en una parte donde el acotamiento era más ancho. Puse las intermitentes. Esperé viendo por el espejo lateral izquierdo. El hombre empezó a caminar hacia mí. Paso normal, tranquilo, sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Y aquí empezó lo extraño de verdad. Mientras caminaba, me fijé en detalles. La forma en que movía los brazos, demasiado rígida, mecánica, y no hacía ruido al caminar. Bueno, yo estaba dentro del tráiler con el motor encendido, pero aún así algo se sentía mal. Llegó a la puerta del copiloto. Se detuvo ahí, esperando. Bajé el seguro desde adentro. Escuché el clic. Esperé el sonido del estribo metálico. Nada. La puerta se abrió. Él subió. Pero no escuché el clank, clank del estribo. Ese estribo siempre hace ruido. Siempre. Es de metal. Cuando yo subo hace ruido. Cuando el mecánico sube hace ruido. Cuando mi hijo se trepa para jugar hace ruido. Esta vez, nada. Se sentó en el asiento del copiloto. Cerró la puerta suavemente. Se acomodó mirando al frente, manos sobre las piernas. «Buenas noches», dijo. Su voz era, ¿cómo explicarlo? Plana, como sin inflexiones, como voz de grabación. «Buenas noches», respondí. «¿Va para Mexicali?» «Sí, si no es molestia». «Para nada, voy para allá». Quité las intermitentes, metí primera, segunda, fui subiendo velocidades. El tráiler rugió suavemente retomando el camino. Miré de reojo al tipo. No traía nada. Ni mochila, ni celular, ni cartera visible. Nada.
¿Se le quedó su unidad?, pregunté. Algo así. 2 palabras. Nada más. No elaboró, no explicó, solo algo así. Pasaron varios kilómetros en silencio. José Alfredo seguía cantando. Ahora, Amor del alma. El viento seguía golpeando el tráiler en ráfagas irregulares. Intenté hacer conversación otra vez. ¿Hace cuánto que maneja? Varios años. Silencio. Esto se estaba poniendo incómodo. El tipo no hablaba, no se movía, solo miraba al frente. ¿Cómo se llama?, pregunté finalmente. Francisco Vázquez. Mucho gusto. Yo soy Ramiro Soto. No respondió, solo un leve movimiento de cabeza, como asintiendo, pero sin voltear a verme. Bien raro. Y entonces empecé a notar más cosas. Sus manos estaban completamente quietas sobre sus piernas. No se movían. Nada. La gente siempre se mueve un poco. Se rasca, se acomoda, se truena los dedos, algo. Este tipo, inmóvil, como estatua. Y no sudaba. La calefacción estaba encendida. Yo ya sentía calor en la cabina, pero él no sudaba, ni una gota. Y tampoco se había puesto el cinturón de seguridad. Yo no le había dicho nada. Normalmente siempre les digo a mis pasajeros que se pongan el cinturón. Es automático. Pero esta vez no le dije nada. ¿Por qué no le dije nada? El camino seguía serpenteando, curva tras curva. Las luces alumbrando pinos, rocas, abismos negros a los lados. Kilómetro 18. Francisco volvió a hablar. Necesito pedirle un favor. Su voz me sobresaltó. No sé por qué. Solo fueron palabras, pero me pusieron la piel de gallina. Dígame. Metió la mano en el bolsillo de su camisa. Sacó un sobre, manila, de esos amarillos que ya casi no se ven, doblado a la mitad. El papel se veía viejo, gastado en las esquinas. ¿Qué puede entregarle esto a mi esposa cuando llegue a Mexicali? Me extendió el sobre. Dudé un segundo antes de tomarlo. Estaba helado. No frío, helado. Como si hubiera estado en un congelador. Como cuando sacas algo del freezer y te quema los dedos de tan frío. ¿No puede llevárselo usted mismo?, pregunté. Mi voz sonó rara, insegura. No puedo alejarme de aquí. Lo dijo con una tristeza tan profunda que me apretó el pecho, como cuando alguien te cuenta que se le murió un hijo, esa clase de tristeza. ¿Por qué no? No respondió. Solo me seguía extendiendo el sobre. Lo tomé. El frío me caló los dedos. Lo puse sobre mi pierna para leer la dirección. Escrita con pluma azul, letra cursiva, un poco temblorosa. Calle Zaragoza, 1247, Colonia Progreso, Mexicali, Baja California. ¿Qué es?, pregunté. Dinero, para el parto. Mi hijo va a nacer. Miré el sobre. Se veía muy delgado para tener mucho dinero. ¿Cuándo nace su hijo? Ya debió haber nacido. La forma en que lo dijo me erizó cada pelo del cuerpo, como si estuviera hablando de algo que pasó hace mucho, no de algo que estaba por pasar. Volteé a verlo, realmente verlo. Tenía los ojos vidriosos, como si hubiera estado llorando, o como si no hubiera dormido en días. Pero algo más, algo en cómo la luz del tablero se reflejaba en ellos, como vidrio, como si sus ojos fueran de vidrio. ¿Está bien, don Francisco? Solo necesito que le lleve eso. Su voz se quebró un poco. No puedo descansar hasta que ella lo reciba. No puedo descansar. ¿Qué forma más extraña de decirlo? Guardé el sobre en la guantera. No sé por qué lo hice. Debía haberle preguntado más. Debía haberle dicho que mejor se lo llevara él. Pero algo en su cara, esa tristeza, esa desesperación. Se lo llevo, dije. Palabra. Su rostro cambió. Se relajó. Los hombros se le bajaron. Sonrió. Pero fue la sonrisa más triste que he visto en mi vida. Como las sonrisas que he visto en velorios, cuando la gente te agradece que hayas ido a darles el pésame. Gracias, dijo. Gracias. Seguimos avanzando. Kilómetro 20. El viento arreció.
Una ráfaga particularmente violenta golpeó el tráiler. Tuve que agarrar el volante con fuerza y corregir hacia la izquierda. «Este viento nunca descansa», comenté en voz alta, más para mí mismo que para él. Silencio. Volteé hacia el asiento del copiloto. Estaba vacío. Completamente vacío. Pisé el freno por instinto. El tráiler rechinó. La carga se desplazó hacia adelante. Me detuve en medio de la carretera. Mi respiración se aceleró. El corazón me latía tan fuerte que lo sentí en los oídos. Miré el asiento, el espejo retrovisor, el espejo lateral, hacia atrás entre los asientos. Nada. Nadie. La puerta del copiloto estaba cerrada. El seguro puesto. «¿Don Francisco?», dije en voz alta. Mi propia voz sonó ridícula en el silencio. Abrí mi puerta. Bajé. El frío me golpeó como puñetazo. El viento me jalaba la camarra. Recorrí todo el tráiler. Primero el lado del copiloto, luego atrás, luego el lado del conductor. Alumbré con mi linterna debajo del chasis, el acotamiento, entre los pinos. Nada. No había nadie. No había huellas en la tierra del acotamiento. No había nada que indicara que alguien hubiera bajado. Regresé a la cabina temblando, y no era de frío. Me senté, cerré la puerta, puse el seguro, respiré 3 veces tratando de calmarme. «Te quedaste dormido», me dije. «Te imaginaste todo. El cansancio, la discusión con tu esposa, el estrés». Pero entonces recordé el sobre. Abrí la guantera con manos temblorosas. Allí estaba, el sobre manila amarillo. Lo saqué. Seguía helado, más helado que antes, como si acabara de salir de un congelador industrial. Lo abrí. Billetes de 200 pesos, pero viejos, de los que ya no circulan, de los que tenían la imagen de Sor Juana Inés de la Cruz, de hace como 15 años. Conté, 3,500 pesos. Y dentro, una hoja doblada, papel también viejo, amarillento. La desdoblé. Letra manuscrita. La misma letra cursiva de la dirección del sobre. Para Rosario y el bebé. Los amo con todo mi corazón. Perdóname por no haber llegado. Francisco. Mis manos temblaban sosteniendo el papel. Esto era real. El sobre era real. El dinero era real. La nota era real. Pero Francisco se había desvanecido. Me quedé ahí sentado varios minutos, no sé cuántos, solo tratando de procesar, tratando de encontrarle sentido. No lo encontré. Guardé el sobre en la guantera otra vez. Arranqué. Manejé el resto del camino con todas las luces interiores encendidas, con el estéreo apagado, en silencio total, escuchando solo el rugido del motor y el silbido del viento. Llegué a Mexicali a las 5:30 de la mañana. Descargué la mercancía en la bodega de empaques del Valle. El encargado firmó los papeles. Todo normal, rutinario, pero yo no estaba normal. A las 7 de la mañana, con el sol ya saliendo, me fui a la dirección del sobre. Colonia Progreso, barrio humilde, casas pequeñas de bloc, algunas sin pintar, calles sin pavimentar bien. Calle Zaragoza 1247. Casa pequeña, bloc gris sin repellar, reja de herrería oxidada, macetas con geranios en la entrada, una hamaca colgada en el porche. Estacioné el tráiler en la esquina, bajé caminando, toqué el timbre, un sonido metálico. Esperé. La puerta se abrió. Salió una señora, como de 60 años, cabello canoso recogido en chongo, delantal floreado, manos arrugadas de tanto trabajo. ¿Sí, joven? Buenos días, señora. Disculpe la molestia. ¿Es usted Rosario Vázquez? Su cara cambió. Los ojos se le abrieron más. Soy yo. ¿Quién pregunta? Saqué el sobre de mi chamarra. Me pidieron que le entregara esto. ¿Quién? Francisco Vázquez. El color se le fue de la cara, literalmente. Se puso pálida, blanca. Se agarró del marco de la puerta. No,
No puede ser. ¿Qué pasa, señora? Francisco murió hace 5 años, dijo. Su voz temblaba. Francisco se mató en La Rumorosa cuando venía a verme. Yo estaba embarazada. Iba a nacer nuestro hijo. No podía hablar. Solo la miraba. El tráiler se salió en una curva. Cayó el barranco en el kilómetro 12. Nunca encontraron su cuerpo completo. El tráiler se hizo pedazos. Solo recuperaron partes. Lágrimas empezaron a rodarle por las mejillas. ¿Dónde consiguió eso?, señaló. Él me lo dio. Anoche, en La Rumorosa. Me pidió que se lo trajera. No puede ser, negó con la cabeza. Francisco está muerto. Le extendí el sobre. Ella lo tomó con manos temblorosas. Lo abrió. Al ver los billetes viejos, se le cortó la respiración. «Este es su dinero», susurró. «Este es el dinero que traía para el parto». Sacó la nota. La leyó. Las lágrimas cayeron sobre el papel. «Esta es su letra», sollozó. «Esta es la letra de Francisco». Se abrazó a la puerta llorando. Yo no sabía qué hacer, qué decir. «Mi hijo tiene 5 años», dijo entre sollozos. Le puse Francisco, como su papá. Desde adentro de la casa, escuché una voz de niño. «¿Quién es, mamá?» «Nadie, mijo. Quédate adentro». Rosario me miró con los ojos rojos. ¿Cómo estaba? ¿Cómo se veía? ¿Qué le digo? ¿Que se veía como un fantasma? ¿Que desapareció del asiento sin abrir la puerta? Estaba tranquilo, señora. Dijo que no podía descansar hasta que usted recibiera esto. Lloró más fuerte. Se abrazó el sobre contra el pecho. 5 años esperando, murmuró. 5 años buscándolo. No supe qué más decir. Me despedí. Ella me agradeció, como 10 veces. Yo solo asentí y caminé de regreso al tráiler. Manejé de vuelta a Tijuana en piloto automático, sin música, sin pensamientos coherentes. Llegué a casa. Mi esposa estaba haciendo desayuno. Me vio entrar y supo que algo andaba mal. ¿Qué pasó? Nada. Viaje pesado. La abracé. Fuerte. Ella se sorprendió, pero me abrazó de vuelta. Lo del techo, dije. Hazlo. Llama al albañil. Lo pagamos. ¿Estás bien? Sí. Solo necesito dormir. Pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Francisco, sentado en mi copiloto, con esos ojos de vidrio, con esa tristeza. Han pasado meses desde entonces. Todavía hago la ruta Tijuana a Mexicali, 3 veces por semana. Es mi trabajo. Pero ahora, cada vez que paso por el kilómetro 12, me persigno 2 veces, toco mi medallita de San Cristóbal y miro la cruz blanca con las flores frescas. Y ya no recojo a nadie en La Rumorosa. Nunca. Porque sé que no todos los que piden raite están vivos. Y sé que hay deudas que ni la muerte puede cancelar. Otros operadores me han buscado después. Me han contado que ellos también lo han visto. A Francisco, parado en el mismo lugar, pidiendo el mismo favor. Los que cumplieron están bien. Los que no, bueno, he escuchado historias, enfermedades extrañas, accidentes sin explicación. Uno dice que se le empezó a secar la piel, otro que perdió el uso de una pierna sin razón médica. No sé si sea cierto, no quiero averiguarlo. Yo cumplí mi palabra, eso es lo importante. Y a veces, en las madrugadas de más frío, cuando la niebla es espesa y el viento pega fuerte, juro que veo una silueta parada en el acotamiento del kilómetro 12, parado en el mismo lugar, con el brazo levantado, pero ya no freno. Acelero y no miro atrás, porque algunos pasajeros no buscan llegar a ningún lado, solo buscan descansar. Y yo ya hice mi parte para que Francisco pudiera hacerlo.